muy buenos días. Hoy es domingo 13 de abril de 2025. Aquí estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Una hermosa mañana otoñal con un sol radiante, un sol pleno. El otoño es una estación muy linda por estos pagos. Por lo menos es mi estación favorita. A mí me gusta mucho el otoño. Días muy apacibles, muy lindos. Y este es uno de esos días. Y hemos venido a la casa del Señor. Estuvimos adorando, ofrendamos. Que ofrendar y diezmar es adorar a Dios también. Esto no es una colecta. Cuando nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, una ofrenda especial que le llamamos la siembra. No es una colecta, es una ofrenda. Ofrenda a Dios, eso es muy importante que aprendamos. El profeta Habacuc dice una cosa muy interesante en el capítulo 3. Dice lo siguiente, es una oración del profeta Habacuc sobre Sigionet. Es una cosa media rara, pero los estudiosos hablan que esto sobre Sigionet es una indicación porque seguramente esta oración se cantaba como, ¿viste? Como los salmos. Se cantaban y esas canciones a veces tenían algunas indicaciones que tenían que ver con el canto. Este Sigionet es una de ellas. Aparece mucho en los salmos, por ejemplo, la palabra Selah al principio. Selah es una indicación para los músicos, porque los salmos se cantaban. Aparentemente esto también, pero es una oración del profeta Habacuc. ¿Y por qué se le da por orar al profeta? ¿Por qué se le da por hacer esta oración al profeta? Porque Dios indica esa oración. ¿Te ha pasado alguna vez? Decir, yo estoy orando, pero Dios te llama a esa oración, te induce a esa oración. Presten atención a esto, mis queridos, porque nuestras oraciones no son un palabrerío. Señor Jesús habló acerca de las oraciones que son un palabrerío intrascendente. Un palabrerío casi sin sentido, una cosa que nuestras oraciones no sean así. Ahora, si nuestras oraciones no son guiadas por Dios a través del Espíritu Santo, es una cosa poderosa. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionet. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Qué extraordinario, Habacuc capítulo 3. ¿Cuál es la oración de Habacuc? La oración a Dios. Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es una oración que está dirigida no a las necesidades del profeta, ni siquiera a las necesidades del pueblo, que sería pertinente poder hacerlo. Nosotros oramos muchas veces de acuerdo a nuestras necesidades y por nuestras necesidades y por las necesidades de nuestra familia y por las necesidades de nuestra gente. Eso es pertinente, está bien. Eso es correcto. Pero acá el profeta no está orando por sus propias necesidades, ni siquiera por las necesidades del pueblo. Habla por la obra de Dios. El profeta tiene conciencia de lo que es la obra de Dios. Esa es una cosa importante. No sería profeta si no tuviera conciencia de Dios y de la obra de Dios. En realidad nosotros tampoco, aunque no seamos profetas, pero tenemos cierto don profético por ahí. Pero si somos creyentes, mis queridos, una de las cosas es que tenemos que tener conciencia de la obra de Dios. De la obra de Dios. Y el profeta ahora dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta ruega por avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? He estado predicando unos días atrás acerca de la restauración. La restauración es algo que Dios hace con algo o con alguien que está deteriorado. La restauración se puede referir mucho a la propia persona, restaurar la fe, restaurar la salud, restaurar la conciencia, restaurar la sabiduría, restaurar el ánimo. Dios restaura.
Dios se encarga de restaurar, Dios se encarga de darle vigor. El avivamiento es parecido, pero no es lo mismo. Porque a veces la restauración tiene que ver con nuestras propias necesidades, pero el avivamiento tiene que ver con las necesidades de Dios. ¿Necesidades? ¿Dios tiene necesidades? Sí, no como las nuestras. Nuestras necesidades devienen de carencias, pero la necesidad de Dios deviene de la proyección del plan de Dios. ¿Se entiende? Cuando nosotros necesitamos y tenemos carencias, tenemos necesidad, y yo necesito sanar, yo necesito una casa, yo necesito trabajo, yo necesito, ¿sí? Y oramos por eso. Esas necesidades devienen porque nosotros tenemos ciertas carencias, algo nos falta. Pero la necesidad de Dios es otra cosa, nada le falta a Él. La necesidad de Dios tiene que ver con su plan, con su propósito, y fundamentalmente la necesidad de Dios tiene que ver con nosotros. Ah, sí. Sí, claro, Dios es todopoderoso, pero la necesidad de Dios tiene que ver con nosotros. El profeta ora y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué es en medio de los tiempos? El Dios eterno se mete en el tiempo y a través de los tiempos el profeta aviva tu obra. ¿Qué quiere decir aviva tu obra? El avivamiento tiene dos, por decirlo muy rápidamente, dos componentes. Escuche lo que voy a decir, preste atención, despabilese, porque hay una clave aquí. El avivamiento tiene dos componentes, la obra de Dios y un componente, la obra de Dios. Sin la obra de Dios, sin la obra del Espíritu, sin eso no existe el avivamiento, no existe transformación, no existe. El otro componente, no menos importante, es nuestra disposición. El avivamiento es una obra de Dios en la cual los seres humanos, sus hijos, sus fieles participan y participamos activamente. El avivamiento es una cosa que tiene que ver no con nuestras necesidades. El avivamiento es algo que tiene que ver con el plan de Dios, que es un plan eterno, que es un plan para todos, que se desparrama, que es a veces una cosa que nosotros no podemos entender. Estaba leyendo a algunos pastores que predican, dice, hoy hay un tiempo de avivamientos. Seguramente. Hay algo que está pasando, hay un mover, hay algo de Dios que está pasando. Alguna historia, algo está ocurriendo. Yo dije un tiempo atrás, que estuve en una reunión donde todos los predicadores eran jóvenes. El más grande tenía 30 años. Y todos ellos predicadores, evangelistas, qué sé yo. Me quedé absorto. Me quedé impactado. Eso tiene que ver con la obra de Dios. En medio de este tiempo, cómo Dios se levanta y hace cosas. Me estaba diciendo ayer la hermana Roxy que ayer a la tarde, ayer sábado, se convocó a los padres de los chicos de la escuela bíblica del Ministerio de los Niños. Una enorme cantidad de padres, muchos de ellos no los conocían. Muchos de esos son chicos de la escuela, no son chicos de la iglesia. Son de la escuela. Y todos sus padres aquí. Yo vi toda esta cantidad de gente que hay, me dice, impresionante la cantidad de gente que vino. Eso no es tarea nuestra. Nosotros participamos, pero no es tarea nuestra. Nos hacen participar, alguien nos hace participar de estas cuestiones. Pero es obra de Dios. Por eso el profeta cuando dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, no está queriendo decir, Dios, estás medio dormido, pará, Señor, no te duermas, no te duermas, fíjate. No está obrando en esa dirección, está obrando en la dirección de decir, Dios, muéstrate y haz que nosotros nos despertemos. Después hay otros versículos, que nosotros nos despertemos, que nosotros podamos ver, podamos entender eso. En estos tiempos, mis queridos, a ver,
Yo, en mis épocas mozas, cuando venía a la iglesia, había un gran evangelista, había un hombre tremendo de Dios, yanqui, famoso, que vino en los años 60 acá a la Argentina antes de que yo me convirtiera, pero habían pasado como 3 o 4 años, o 2 años o 3 años por lo menos, y los hermanos de la congregación me comentaban de ese tremendo avivamiento de cuando vino Billy Graham por primera vez a la Argentina. Y había un disco grabado y ese disco estaba la prédica y canciones y todo. Pero habían quedado los ecos de ese mover de Dios que fue tremendo. Y el profeta ora por un avivamiento. Aviva tu obra. Tu obra. Entonces, el tema central de la oración del profeta Habacuc es la obra de Dios. Y si el interés del profeta es la obra de Dios, y él ora a Dios por causa de la obra de Dios. No por causa, hay muchas oraciones de los profetas en el Antiguo Testamento que oran e interceden por el pueblo que está en pecado, que está así. Muchas de esas oraciones de intercesión, pero en este caso el profeta lanza una oración escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Algo que tiene proyección hasta el infinito, algo que llega hasta nuestros tiempos, porque esa oración del profeta Habacuc, dicha 2700 años antes, entre 2600 y 2700 años, impacta en nuestro tiempo. Si nosotros hacemos nuestra la oración de Habacuc, Señor, aviva tu obra en este tiempo. Señor, aviva tu obra en este tiempo. Interesante. Estaba hablando el pastor Darío al introducir a la reunión, hablando de las circunstancias y de las cosas, hablando aquí de la Argentina, de los movimientos políticos y económicos, de las medidas que ha tomado el gobierno. Sí, muy interesante, muy buenas. Esperemos que sean buenas. Esperemos que sean buenas por el bien del país, que sean buenas para el país. Esperemos eso. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios supera. La obra de Dios la supera. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Sí, hay un avivamiento. El avivamiento lo produce Dios por un lado, pero al mismo tiempo requiere que nosotros nos acoplemos a ese mover de Dios. Lo voy a decir con un término más actual, más común, que nosotros nos acoplemos a esa movida de Dios. No será muy académico, pero creo que la gente va. Acá hay una movida. No es nuestra, ¿de dónde viene? Viene Dios. Yo me meto ahí, en esa movida. Yo me quiero meter. Porque para entrar en el tiempo de avivamiento de Dios, Dios necesita fieles. Él usa a sus fieles. En primer lugar usa a sus fieles, usa a los suyos. Y después la enorme cantidad de gente que llega y te sorprende. Porque cuando hay un avivamiento, Dios va a surgir uno, va a surgir otro, va a surgir... ¿Y de dónde salieron estos? Los levanta Dios. Y nosotros nos sorprendemos por eso. Para el avivamiento Dios necesita fieles. ¿Qué es un fiel? ¿Qué es un creyente fiel? ¿Qué es un hombre fiel? ¿Qué es una mujer fiel? ¿Qué es un joven fiel? ¿Qué es un anciano fiel? Un fiel es aquel que permanece en su fe y en sus convicciones, sin importar las circunstancias que viva. Escuche, sin importar las circunstancias, nosotros que somos tan dependientes de nuestras propias circunstancias. Un fiel es aquel que su fe persiste y su obra persiste y su convicción persiste y su trabajo persiste, no importa las circunstancias.
Ayer estuve viendo unos videos que hablan acerca de historias de himnos. Muy interesante esto, historia de viejos himnos, ¿no? Que cantamos. Nosotros cantamos un himno viejo hace poco que dice de trabajar en la viña del Señor. Aunque ya no los cantamos, tienen historias. Muchos de esos himnos tienen historias muy interesantes, muy interesantes. Uno de ellos, famoso himno que se cantaba en todo el mundo, dice lo siguiente: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es como un estribillo. Tiene una historia muy larga, muy interesante, porque es un creyente en la India, en algún lugar de la India que cree en Cristo, y lo quieren obligar a retractarse. Y él dice, no me voy a retractar, no me voy a hacer atrás. Y amenazan con que van a matar a sus hijos y los matan. Y amenazan con que van a matar a su esposa y lo matan. Y amenazan con que lo van a matar a él y lo matan. Pero él dice estas palabras: yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Un misionero toma esas palabras. Y después de varios años aparece una canción, aparece como un poema y aparece una canción. Y después ese himno se propaga. Un himno que nosotros hemos cantado mucho tiempo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Interesante. El Rey de Gloria me ha transformado. Un hermoso himno. Evangélico, viejo se canta. Pero es toda una historia. Ahora ve, para el avivamiento Dios necesita personas que crean en Él, que crean y que se pongan. Ese es el otro elemento de lo que significa un avivamiento, un mover de Dios. Esto lo expresa muy bien esa convicción y esa fe que supera las contingencias. Lo expresa muy bien también el profeta Habacuc. Cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No tiene nada, salvo el Señor. ¿Qué hace andar en mis alturas? Dios. Para un avivamiento necesita esto. Necesita esto. Es decir, lo necesita o lo crea. No sé, es interesante, no quiero entrar en disquisiciones que son casi filosóficas, pero el hecho cierto de que Dios siempre usó a esta gente en su mover, en sus avivamientos, este tipo de gente, siempre hizo falta, por decirlo así, y siempre estuvo este tipo de creyentes. Interesante esto. Dios para el avivamiento necesita fieles. El avivamiento implica derribar argumentos para que se manifieste la obra de Dios. Nosotros estamos llenos de argumentos y de argumentaciones. Eso es muy interesante. Eso viene de la influencia griega que tenemos. Siempre argumenta, sí, lo que pasa es porque sí, porque no. Son argumentos, ¿no? Pero el avivamiento de Dios, una de las cosas que tiene es que derriba esos argumentos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que dar por tierra los argumentos en los cuales estamos plantados como si fuera... y no sirven? Es más, gran parte del crecimiento cristiano, si nosotros queremos crecer como cristianos, consiste en saber esquivar o derribar argumentos que se nos instalaron desde nuestros antepasados y que en definitiva son estorbo para la fe. Estorbo para la fe. Escuchá,
estorbo para la fe. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. En gran medida, mis queridos, la tarea pastoral y la tarea de enseñanza y la tarea de aprendizaje, la famosa didaqué, consiste en quitar y derribar todos esos argumentos falsos en los cuales nosotros estamos encaramados. Y que en lugar de ayudar a nuestra fe y de producir avivamiento, estorban y 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 estorban. Nosotros usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Obstáculo de arrogancia, yo estoy por encima de eso. A veces escucho a algunos personajes importantes hablar con una arrogancia. ¡Qué locura! Como si estuvieran por encima de Dios. Eso es una insensatez. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cuántos de ustedes están participando de una célula? ¿Cuántos? Levanten la mano, vamos, dele. ¿Cuántos? Varios, la mayoría. Hay varios que no. Hay varios que no. Métanse en una célula. Las células nuestras, esas reuniones en las casas de familia, están hechas precisamente para aprender, para hacer esto. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay que aprender a obedecer a Cristo. Te voy a decir una cosa. Me bajaría y me voy a bajar. Pues, a veces nosotros menospreciamos la enseñanza. ¡Qué insensatez! La enseñanza de la palabra. ¡Qué insensatez! Porque dice la misma palabra en la carta a los hebreos que Jesucristo mismo se ajustó a la enseñanza y aprendió la obediencia. Léala en la carta, después te paso. No tenía este texto para citarlo, pero está en la carta a los hebreos, alguno de ustedes búsquelo. Que Cristo aprendió la obediencia. ¿Por qué? Y porque Él tenía un propósito que cumplir y era realmente imposible de hacerlo si hubiera sido desobediente. Y dice el apóstol, nosotros estamos hechos y predicamos y hacemos para precisamente derribar esos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es cosa extraordinaria. Léelo, por favor. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencias por las que sufrió. Hebreos 5:8. No sé, capaz que lo pusieron ahí. Interesante. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos todo el que siga en desobediencia. La flauta era, la disciplina en la iglesia apostólica era fuerte. La disciplina en la iglesia apostólica era fuerte. No quiero hablar acerca de la disciplina. Sí, voy a decir algo. Disciplina. Interesante. Formación en la disciplina. Interesante. El Evangelio es como una disciplina en la cual nosotros tenemos que formarnos. Y nos formamos a través del tiempo. Si no nos formamos, nos deformamos.
Estaba hablando con algunos hermanos y algunas veces he comentado con hermanos que están en la escuela, que están en el jardín, fundamentalmente en la escuela, en el colegio. Miremos un poco el ejemplo de Japón. Y cuando uno ve los videos de Japón, ya lo he dicho a esto porque me ha impactado mucho, uno ve que al terminar las clases los chicos, desde el primer grado, los chicos limpian todo y dejan todo perfectamente, pero mírenlo, limpian todo. No hay personal de limpieza en las escuelas en Japón. Habrá personal de mantenimiento, ponele. Seguramente lo hay. Pero no hay personal de limpieza. O tal vez ese personal limpia los baños, ponele, y la cocina. Pero las aulas las limpian los chicos. Terminan las clases y limpian todo. ¿Y por qué lo hacen? Disciplina. No es para ahorrarse un mango. Tienen suficiente plata los japoneses. Es para formar. Nadie chilla. Disciplina. Nadie chilla. Disciplina. ¿Ustedes se creen que algún padre va a decir, ¿y ustedes qué se creen? Mi hijo no viene a la escuela acá a trabajar como si fuera un sirviente. Mi hijo acá viene a estudiar. Ese sería un padre argentino. Es una madre argentina, pero no japonesa. Porque saben que lo están formando al chico. Es una formación integral. Por eso la educación en Japón está acá y la educación en la Argentina está acá. Dicho sea esto de paso, capturamos los pensamientos rebeldes, me encanta, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me encanta, esa es la didaqué de la iglesia. El Señor Jesucristo pasó la mayor parte del tiempo de su ministerio no haciendo milagros, ni multiplicando panes ni peces. La mayor parte del tiempo la pasó enseñando. Enseñando. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a los otros. En fin, era brava la disciplina. Por eso hablé de la disciplina, por ejemplo, en las escuelas y eso. Mis queridos, el avivamiento implica esfuerzo. Pero Dios es el que da las fuerzas. Cuando nosotros nos metemos en un plan que no es nuestro, en un plan que es de Dios, Dios da la fuerza. Si nosotros nos metemos en cualquier emprendimiento que no tiene que ver con la obra de Dios, o mejor dicho, es contrario a la obra, que a veces nos podemos meter en algunas cosas que no solamente no tienen que ver con la obra de Dios, sino que son contrarias. Yo puedo meterme en un emprendimiento, un negocio, por ejemplo, o una empresa, sí me puedo meter, ¿cómo no? Yo quiero tener una empresa que fabrique tornillos, tuercas y tornillos, como la empresa que tiene, ya la manejan los hijos de Carlos Anacondias, el evangelista Anacondias. Fabrica tuercas y tornillos, no sé qué otra cosa. ¿Está mal? No, está bueno, con eso vive. Yo me meto en ese emprendimiento. Y yo le pido a Dios que me ayude en ese emprendimiento. Y Dios me va a ayudar siempre y cuando a ese emprendimiento yo lo use para la gloria de Dios, no lo use para cualquier cosa. No usan los dividendos de la empresa para comprar droga y revender droga. Ponele. No. Todo ese emprendimiento, esa empresa, todo para glorificar a Dios. Seguramente de allí saldrán ofrendas, en fin. No lo sé, pero me imagino. Me imagino. Y el avivamiento implica esfuerzo. Pero Dios da las fuerzas. Dios da la fuerza. Acá es muy interesante cuando dice el profeta, Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué si ya estás cansado? Sí, ya está. Bueno, tírate y descansa. No está mal. El Señor Jesucristo dijo una vez, vengan ustedes aquí, vengan aparte, vamos a descansar un poco, porque no tenían tiempo ni para comer. Está en el Evangelio. Y le dice a los apóstoles, venga, vamos a retirarnos un poco, y vamos a descansar un rato y vamos a comer, por supuesto. Pero dice que
acá el profeta dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién no conoce? La mayoría de nosotros conoce estos versículos que nos encantan, ¿verdad? Y son reales. Ahora, ¿a todo el mundo Dios hace eso? No, a los que están en su propósito. A los que Él llama, por ejemplo, para una bienvenida, que los dice, no, métanse en este asunto. Si estás muy cansado con muchas cosas, pero métete en esta cuestión. Métete en mis planes. Señor, aviva tu obra. El avivamiento implica esfuerzo, pero Dios es el que da las fuerzas. Y por último, una condición interesante e importante. Queremos un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Y que Dios se ponga de manifiesto, que vea, que aparezcan cosas. Sí, Señor, eso me gusta. Eso me gusta. Hay un avivamiento allá y ahí voy. Y viene, ahí voy, quiero ir. Qué bueno, me gusta, sí, a todos nos gusta. Porque cuando se ve el mover de Dios, a veces se ve el mover de Dios, a veces no lo vemos el mover de Dios porque no estamos atentos. Pero hay un movimiento de Dios extraordinario. Lógico, si eres Dios, pero lógico. A veces para participar de este asunto del avivamiento de la obra de Dios hay que despertarse. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Habla de algunas cosas, dice, la gente está en tinieblas, a veces no saben ni en qué creen, qué no creen, qué andan, en qué no andan. No saben, están en tinieblas, están como en oscuridad. Ustedes no están en tinieblas, hermanos, porque todos ustedes son hijos de Dios, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué representa la noche y qué representa lo oscuro? Lo que no se ve y además lo torcido. La Biblia dice, la mayoría de las cosas se hacen de noche. Pero nosotros somos eso, nosotros somos hijos de luz. Hijos del día, muy interesante este asunto. Los argentinos somos noctámbulos y tenemos una cultura noctámbula. Empezamos las fiestas en horas en que en otros países las terminan. En muchos países las terminan. Si uno va, los brasileños, por ejemplo, los brasileños sí, son batucadas. Vos estás en Brasil, a las 11 de la noche está todo cerrado. A las 11 de la noche está todo cerrado. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no nos mezclemos con los temas con la onda del mundo. Esto es bastante interesante. No nos mezclemos se nos ha mezclado mucho. A mí me gusta participar de los casamientos. De hecho, participo en varios casamientos y en cumpleaños. Me gusta. No me banco mucho tiempo, pero no entiendo tampoco esa disposición de que esas fiestas tienen que terminar a las 5 de la mañana en países donde, aunque me fui de fiesta al otro día a las 5 de la mañana, me estoy levantando para trabajar. Es una cuestión cultural. ¿Qué se nos ha metido? Y cuando algo cultural se mete, vos decís, bueno, es así, esa es la costumbre. Ahora el apóstol está diciendo otra cosa. Una de las cosas que está diciendo hay que despertarse, no estemos adormecidos. Cuando habla de despertarse, significa despertar en la mente,
No despertarnos después de haber dormido. Porque por otro lado, cuando el apóstol habla de estar dormido, no significa que estamos durmiendo realmente, sino que la mente no se ha despertado, está en tinieblas. No, es decir, lo voy a decir de la manera más criolla, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de muchas cosas y Dios quiere avivarnos, quiere despertarnos, dice el apóstol. Nosotros somos del día, somos para estar en la luz, somos para estar despiertos, somos para ver cosas que otros no ven. Te voy a preguntar, mi querido, si nosotros queremos avivamiento, queremos que Dios se mueva, ¿las cosas que Dios está mostrando, las vemos? ¿Hasta dónde? ¿O nosotros nos encasillamos en la estructura del mundo y adoptamos los parámetros de la sociedad, o los que aparecen en los medios, o los que aparecen a través del celular? Cuidado que hay mucho. Se siembra todo eso. Nosotros adaptamos todas esas cosas, las analizamos o directamente las incorporamos. Un problema muy serio que tenemos con los jóvenes, y no tan jóvenes, es que incorporan rápidamente muchas cosas que vienen no sé de quién. Y no son buenas, son perniciosas. Pero no es solamente de los jóvenes esto, pero los niños están en ese peligro. Lo hemos visto. Entonces el apóstol dice, hay que despertarse. Estamos como medio adormecidos con este asunto. Necesitamos más luz, necesitamos más discernimiento. Necesitamos no ser necios. Lo voy a decir de otra manera menos elegante. Necesitamos no ser tontos. Porque muchas veces la sociedad y todo lo demás te atontan. Te atontan porque te envuelven de tal manera en el sistema que vos lo adoptás y lo naturalizás y bueno, sí. Entonces dice que la palabra, que hay que despertarse. O como decimos nosotros en idioma español, hay que despabilarse. ¿Saben de dónde viene la palabra despabilar? Cuando se alumbraba con vela. El pabilo, creo que de las dos formas se dice, es la puntita que tiene la vela, que es una mechita, y que cuando la vela ya se ha consumido mucho, esa se ennegrece un poco y ya no brilla tanto la luz, ya no hay tan eficiente quemado del combustible que es la vela y que da la luz, entonces hay que recortarlo. Cortar el pabilo, eso se llama despabilarse, pero para despabilarse tenés que estar despierto. Pues, despabilate, vos despabilate. Eso es una vela que se está apagando, ya casi no das luz, ya estás medio adormecido. Despabilate, si cortá, y cuando se corta el pabilo de la vela brilla con mayor intensidad. Interesante, de ahí viene la palabra despabilar. Acá el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses no usa la palabra despabilar, usa la palabra despertarse. Nosotros somos del día. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay algunas condiciones para el avivamiento que las establece Dios. Pero nosotros las asumimos o no las asumimos. Por eso es muy interesante ver que cuando se produce un avivamiento, un despertar de la iglesia, se produce focalmente, son focos, acá, 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 acá. No es que general, no es generalizado, son focos, acá, acá y allá, y allá, y allá, que pueden desparramarse más o menos, pero son focos. ¿Y dónde se prenden primero esos focos? Precisamente donde hay gente que está dispuesta a esto. Que está dispuesta a esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios aviva su obra, Dios aviva su obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos Dios ha buscado gente y ha tomado gente y ha usado gente. Para decir, bueno, a través de esto voy a hacer. A través de esto lo voy a hacer. Qué cosa tan buena, qué cosa tan interesante.
Lo último que quiero decir, mis queridos, es que sin avivamiento la iglesia no tiene futuro. O mejor dicho, el futuro de la iglesia es un futuro de decaimiento. Todas las cosas naturalmente decaen. Naturalmente todo decae. Yo ya he hablado de este. Pero la obra de Dios hace que reverdezcan, que florezcan. Qué cosa interesante. Para esto dice la palabra que nosotros tenemos que tener la disposición. Yo me dispongo a aprender, me dispongo a disciplinarme, me dispongo a recibir, me dispongo a recibir de Dios. Hay una disposición. Y a la disposición la ponemos nosotros. Cosa interesante en la obra de Dios. Él es Dios todopoderoso, pero a Dios le agrada y ha establecido que quiere que nosotros participemos del asunto. Que nosotros participemos de la cuestión. A veces veo, y a lo mejor ustedes tienen eso, ¿viste? Los chicos ayudando en la cocina. No se me da un problema, ¿viste? Los chicos ayudando en la cocina. Y la madre está cortada, o el padre está, y los chicos, sí, que yo hago. Te retarda, te dicen, lo haría más rápido, lo harías mejor, qué sé yo, si el chico no estuviera ahí. Pero hay algo que faltaría. Es que el chico no se forma, no se va, ni el chico ni la niña se va a formar. Y Dios obra así. Él quiere meternos a nosotros, pero para formarnos. Al estilo japonés, que los japoneses no quieren ahorrarse, pagar a personal de limpieza que limpien las aulas. Quieren que los chicos las hagan, pero no por una cuestión de ahorro de dinero, sino por una cuestión de formación. Esa es la sociedad que ellos quieren. Niños capaces de trabajar, de aportar, de servir. Dios quiere lo mismo con nosotros. ¿Lo haría solo Él mejor? Seguramente. Pero dice que a Dios le ha placido usarnos a nosotros. Ese es avivamiento, eso es. Si el avivamiento de nosotros lo tenemos aquí. ¿Y sabe qué? Arranca de a poco. A veces puede ser una cosa, pero arranca de a poco. Hay un principio bíblico. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí, pero yo quisiera. No, pero arranca de acá. Arranca de acá y ves que como Dios te va a ir levantando y 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 te va a ir levantando. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a los niños, pero las tenemos que enseñar también con el ejemplo. Sí, pero yo lo que pasa es que yo no. Yo no. Yo tengo que dejar que la gracia de Dios. Y la gracia de Dios actúa en mí, queridos. Tengo que dejar que la gracia. Entonces cuando viene un hermano, cuando viene alguien y dice, bueno, mira, esta es la palabra, lo tomo, ahí te lo tomo. No voy a tener mentalidad griega de discutirlo todo porque me gusta a mí discutir y razonar que sí, que no, que pique. Lo voy a tomar porque después lo tomo y después voy a entender qué significa esto y cuál es el propósito de Dios. Al propósito de Dios lo vamos a entender. No para obedecer, al propósito de Dios lo vamos a entender como resultado de la obediencia. Así funcionan las cosas en el reino de Dios. Esperamos un avivamiento, si necesitamos. Si esperamos, debemos esperarlo porque lo necesitamos. La iglesia necesita un avivamiento. Algunos hermanos dicen, se está produciendo. Yo veo esto y esto acá. Y sí, probablemente sí. Uno ve cosas. Y yo digo, sí, hay señales, hay esto, algo se está cocinando. Yo no lo puedo ver claramente. No sé, alguno tal vez lo ve más claramente. Pero algo se está cocinando. A lo que yo puedo decir, sí, hay algo que Dios está cocinando. Pero yo quiero participar en eso. Para gloria de Dios y para bendición de mi vida. Que así sea. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Gracias. Gracias, hermano. Bendiciones.